El 1 de mayo, Día del Trabajador, el ministro socialista Óscar Puente publicó un tuit donde se jactaba de que BlackRock, uno de los mayores fondos buitre del mundo, pretenda hacerse con más poder todavía en la economía española y propicie nuevas subidas del alquiler o la luz a los ciudadanos. Porque no hace falta ser experto en economía para saber lo que hace un fondo buitre, el propio nombre lo indica. El pasado miércoles, el ministro de Transportes, don Óscar Puente, celebraba la gran penetración del fondo buitre BlackRock en nuestro país, publicando en X una noticia del medio económico Expansión con el siguiente titular: BlackRock invierte 60.000 millones en la economía española. Puente acompañaba la captura de pantalla de la noticia de Expansión con las siguientes palabras: qué raro que uno de los 3 fondos de inversión más grandes del mundo se fije en un país gobernado por socialcomunistas bolivarianos y se anime a invertir la friolera de 60.000 millones en él. Es decir, que el dirigente del PSOE y titular de una de las carteras con mayor presupuesto asocia la fuerte inversión de BlackRock con el quehacer del gobierno y la presenta como una prueba de que dicho quehacer es positivo y no el desastre que describe la oposición. BlackRock es el mayor fondo del mundo con una capitalización de alrededor de 10 billones con B de dólares y tiene participaciones en buena parte de las empresas del IBEX, además de en otras empresas del mercado continuo. Entre las primeras, BlackRock es propietario de una importante porción del Banco Santander, de Naturgy, de Iberdrola, de Repsol o de Nagas. Últimamente está entrando también al mercado inmobiliario junto con Blackstone, que es uno de los mayores caseros de España. Este tipo de fondos operan de una forma que solamente busca el máximo beneficio económico. El único criterio que utilizan a la hora de invertir su dinero es el de la máxima rentabilidad. Lo mismo les da invertir en la fabricación de armas que en el petróleo, la banca, la energía o en cualquier otra cosa, siempre y cuando, eso sí, que el porcentaje de retorno de la inversión sea suficientemente elevado. No les importa la calidad del empleo, ni la sostenibilidad del medio ambiente, ni los derechos humanos, ni la prosperidad de los países en los que entran. Si la inversión es rentable, se quedan. Si no es rentable, se van. Pero lo que no hacen, desde luego, es quedarse de brazos cruzados. Con su gran influencia en el tejido empresarial y, por lo tanto, en el poder mediático, con su enorme capacidad de producir castigos y recompensas a los diferentes operadores políticos y también gracias a su papel como tenedores de la deuda pública, 14.000 millones de euros en el caso de España, con lo que ello conlleva como palanca de presión hacia los gobiernos, este tipo de fondos operan de forma constante y permanente para modificar la acción ejecutiva y legislativa de forma que sus inversiones se vean siempre favorecidas. Obviamente, y dada su presencia en el IBEX, la rentabilidad de sus activos es tanto mayor cuanto peores son los salarios, cuanto más alta sea la tarifa de la luz o la cesta de la compra o cuanto mayor sea el saqueo a la gente trabajadora a través de los alquileres y las hipotecas. Es en esta dirección en la cual operadores como BlackRock ejercen de poderosos lobistas y es por ello que prácticamente todo el mundo los llama fondos buitre, a diferencia del ministro de Transportes del PSOE que los llama fondos de inversión. La posición política del ministro de Transportes no es una posición personal y no es ajena a lo que piensa la gran mayoría de su partido, el PSOE, y este es quizá uno de los elementos definitorios de lo que significa la progresía en España, tiene completamente asumido en su forma de hacer política que no puede cruzar los límites marcados por los verdaderos poderes que gobiernan los países modernos, los grandes capitales depredadores y los medios de comunicación masivos a su servicio. Aunque no lo suelen decir tan abiertamente y con el cándido desparpajo con el que Puente nos enseña sin querer lo que hay detrás de bambalinas para todos los dirigentes importantes del PSOE. Que el fondo buitre más grande del mundo acapare una parte cada vez mayor de la economía española es una buena noticia. Y todos y cada uno de los ministros del PSOE, antes de empezar a redactar un proyecto de ley que pudiera afectar a los intereses de BlackRock, les aseguro que van a levantar el teléfono para preguntarles qué opinan. Hoy en La Base hablamos de BlackRock. La Base, con Pablo Iglesias, Paola Aragón, Manu Levín e Ina Finogénova. Hoy en La Base hablamos de una de esas cosas de las que rara vez se habla en la televisión. Vamos a informar sobre BlackRock, sobre uno de los fondos buitre más importantes del mundo y que, pues, lógicamente, mete miedo a muchos periodistas y a muchas empresas de comunicación que saben lo que se están jugando si se atreven a hablar de estos fondos.
¿Qué nos tienes preparado, Paula? Pues hoy vamos a hablar un poco en el marco general, ¿no?, de qué es BlackRock, dónde está, que es en casi todas partes, y a acercarnos un poquito a entender de qué va este rollo. ¿Qué dice la prensa de BlackRock? Yo he leído alguna cosa así de lo de la prensa económica vinculada al país diciendo que no es para tanto, que no tienen tanto poder como dicen los de Podemos y tal. Ahora os contaré, eso que decías de que a BlackRock solo le importa el dinero, solo dirás tú. A BlackRock le interesa el medio ambiente, le interesa el feminismo, los derechos de las mujeres, le interesa el bienestar de la población. Están aquí para ayudar. Y si no, espérate a escuchar lo que dicen los medios de comunicación sobre este fondo. Vota BlackRock. Ina Finogénova, creo que volamos a Buenos Aires, ¿verdad? Vamos a Argentina, vamos a ver en qué van a ayudar a este país. A diferencia de lo que dice Óscar Puente, sí que tienen importantes proyectos y, bueno, muchas perspectivas ahora con este nuevo gobierno. Vamos a verlo. Hoy contaremos además con Yago Álvarez, economista del Salto. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Adelante, compañera. Bueno, pues de BlackRock se dice popularmente que es el gran gigante que controla el mundo, su verdadero dueño. Fundada en 1988, esta gestora de activos estadounidense en realidad nació en el seno de otro gran gigante económico, Blackstone, para convertirse en una entidad independiente después. Hoy BlackRock tiene en su haber alrededor de 10,5 billones, sí, billones con B, no con M, de dólares en activos repartidos por todo el globo bajo su gestión. Es el equivalente esa cantidad a casi 7 veces el PIB de España. Solo en el primer trimestre de este 2024, sus ingresos aumentaron en un 11% y su resultado neto un 36%. En un año, los activos bajo su gestión crecieron casi 1,5 billones de dólares, o sea, el PIB de España. Un ascenso, sin lugar a dudas, estelar. ¿Y en qué invierte BlackRock, Paula? Bueno, pues como adelantabas un poco en el editorial, básicamente en todo lo que se le ponga por delante, en el sector de la banca, en el sector energético, en el de las telecomunicaciones, en todo aquello de lo que pueda sacar rédito, desde Amazon, Microsoft, Apple, hasta Coca-Cola, McDonald's, Uber o incluso la recuperación hipotéticamente posbélica de Ucrania, ¿no? Por ejemplo, mientras últimamente ha querido ir ampliando su cartera de empresas vinculadas a las energías renovables, insistiendo discursivamente en lo necesarias que son, entre sus 25 mayores participaciones se encuentran petroleras como las estadounidenses Chevron o ExxonMobil, de las que posee en torno a un 7%. Eso sí que es neutralidad, diversificando a tope, ni de izquierdas ni de derecha, ni de renovables ni de petroleras, ni nazis ni antifascistas. Efectivamente. Bueno, y en España concretamente, en junio de 2023 gestionaba activos por valor de 47.000 millones de euros. Hasta principios de este año, BlackRock estaba presente ni más ni menos que en 19 de las 35 empresas del IBEX, donde tenía colocados unos 25.000 millones. Tenía más del 5% de Iberdrola, de la que era su segundo mayor accionista, también más del 5% de Repsol, de la que era su mayor accionista, más del 5% del BBVA, del Santander, del CaixaBank, de Telefónica, de Eneagas, de Amadeus, pero también tenía participaciones un poco más bajas, por ejemplo, en AENA. Eso sí, todas ellas eran significativas según el criterio que establece la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es de un mínimo del 3%, ¿no? Al mismo tiempo, hasta ahora, al menos, tampoco superaba el 6% en ninguna de ellas, por lo que su presencia había pasado, irónicamente, un poco desapercibida. Bueno, de hecho, esa parece ser un poco su estrategia, ¿no? Lo que buscan, intentar pasar un poco desapercibidos a pesar de estar detrás de prácticamente todo, como estamos contando. Por eso quizá habitualmente se escucha tan poco hablar de BlackRock en la televisión, por ejemplo. Sí, incluso en el ámbito personal, su fundador y CEO, Larry Fink, tradicionalmente ha aparentado llevar un perfil bastante bajo, ¿no? En un perfil suyo que publicaba hace unos meses la edición española de Vanity Fair, que a mí me ha gustado mucho, es bastante descriptivo, contaban que incluso después del gran crecimiento de BlackRock, poquísima gente, incluso en el mundillo financiero, sabía quién era aquel tipo con pinta de profesor de secundaria. El relato construido alrededor de su personaje es la clásica historia de un hombre hecho a sí mismo, chaval de los suburbios de Los Ángeles, hijo de un zapatero y de una profesora, niño prodigio que empieza a invertir a los 13 años y que hasta 2018 ni siquiera figuraba en la lista de los 1.000 millonarios mundiales. De hecho, Fink solo posee el 0,7% de las acciones de BlackRock y al parecer sus posesiones son nada más que una casa en Manhattan y una finca en Nueva York. Qué discreto y campechano. Sí, pero esa estrategia de querer permanecer en un aparente segundo plano no le impide ejercer un enorme poder de influencia, ¿no?
Para empezar, todos los años hace pública una famosa carta dirigida teóricamente a sus accionistas y empresas, pero que obviamente también está dirigida a los líderes políticos, con la que busca sentar las bases del enfoque que debe adoptarse durante el periodo venidero desde los mercados. Evidentemente, un enfoque siempre dirigido al detrimento de la capacidad de los estados y a promover la inversión en el juego especulativo del capitalismo. En la de 2024, por ejemplo, se concentra en hablar de los graves problemas demográficos que enfrenta hoy en día la humanidad y en concreto del problema de la jubilación. Por supuesto, Fink propone posponer la edad de jubilación e impulsar los fondos privados como solución definitiva frente a unos estados que, según él, pues no tienen capacidad para asumir este reto. ¿Y por qué debería preocuparnos lo que diga Fink? ¿Qué poder tiene en realidad? Cuéntanos. Pues sí que parece que tiene bastante poder, ¿no? Primero, que Fink en realidad no es desde luego para nada un outsider. De hecho, es miembro, por ejemplo, del Consejo de Administración de la Universidad de Nueva York o del Foro Económico Mundial, por nombrar algunos de sus galardones. Y no es el único en BlackRock con este tipo de galardones, ¿no? Estos perfiles suelen acabar teniendo mucha influencia política directa. Por ejemplo, otro gran directivo de BlackRock, Brian Deese, fue asesor senior de Obama y Biden le eligió director del Consejo Económico Nacional para que le asesorase sobre política económica nacional e internacional después de la crisis del COVID. Además, esas relaciones suelen ser bastante bidireccionales, porque luego a su vez BlackRock también suele reclutar a ex altos cargos o ex asesores gubernamentales en sus filas. Por ejemplo, Stanley Fischer, que fue fichado por Netanyahu en su día cuando este era ministro de Finanzas, como gobernador del Banco de Israel, luego pasó a ser vicepresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos con Obama y acabó, sorpresa, como asesor de BlackRock. Todo queda en casa, ¿eh? Israel. Sí, parece que todo queda en casa. Y bueno, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, debería preocuparnos porque la realidad es que este tipo de inversiones de las que hablamos, pues hacen a los estados y a las empresas súper dependientes de entidades como BlackRock. Igual que pasaba en España con el tema de Blackstone, el gran fondo buitre inmobiliario que durante los últimos años hemos tenido que estar sufriendo aquí. Para que podamos seguir dimensionando su poder, recordemos que, como decíamos en el editorial de Diario Red hace unos días y que yo repetía hoy aquí, si BlackRock fuese un país, sería la tercera potencia mundial después de Estados Unidos y China. Claro, pues con este contexto a veces ni siquiera es necesario que estas entidades estén presentes en los consejos de administración de las empresas para que las decisiones políticas que se toman desde las instituciones, cuando se depende tanto de ellas, estén condicionadas a priorizar sus intereses en lugar de los de la gente de a pie. Uh-huh. Y eso por no hablar de las dinámicas de monopolio que lógicamente se generan con este tipo de gestoras de fondos. Efectivamente, porque se trata de gestoras que al final pues acaban siendo las dueñas de varias empresas, de un montón de empresas del mismo sector, lo que, sorpresa, hace añicos ese ensueño capitalista que todavía cree en algo así como una especie de mano invisible que hace que el mercado se autorregule a sí mismo a través de la libre competencia. Y esto lo que provoca, bueno, pues es que estas entidades puedan acabar manejando a su antojo las dinámicas de mercado según les vaya conviniendo, porque todo está en sus manos. Bueno, y la movida ahora se viene definitivamente a España, ¿no? Que hasta ahora habían pasado desapercibidos. Habían pasado desapercibidos, que no es que hubieran estado ausentes, pero efectivamente así parece, porque en enero BlackRock hizo un par de movimientos bastante peculiares, ¿no? El primero en el sector de la vivienda, donde por lo que sea no está el horno para bollos en nuestro país. El director general inmobiliario de BlackRock aquí, Adolfo Favieres, ya apuntó hace unos meses que el living era el sector que más les gustaba y empezaron a tantear la compra de un edificio en María de Molina, en Madrid, para convertirlo en viviendas de hiperlujo, y de la mano de Grupo Lar le hicieron al Ministerio de Hacienda una oferta de adquisición de 205 millones de euros. Pero eso no es lo único, ¿verdad? No, eso asusta porque ya lo que faltaba es que también BlackRock diga claramente que tiene intención de meterse en medio del problema de la vivienda. Pero lo tocho en realidad fue por otros derroteros. Cuando anunciaron que adquirirían el 20% de Naturgy, lo que por primera vez les valdría representación en el Consejo de Administración de una empresa del IBEX 35, concretamente con 2 miembros. Esto, al principio, hizo que el gobierno de Sánchez reaccionara con algo de precaución, exigiendo a BlackRock un informe detallando la adquisición, porque se trata de un volumen de participación muy alto en una empresa de un sector estratégico aquí en España. En su día, además, tanto Podemos como Sumar salieron a señalar la gravedad del movimiento de la gestora, exigiendo a la Sánchez que la frenara. La exministra de Igualdad, Irene Montero, por ejemplo, dejó claro que la energía es un derecho, no un negocio, dijo, e insistió en la necesidad de crear una energética pública frente a los fondos buitre como BlackRock, que quieren tomar el control de este sector.
Y Carlos Martín Urriza, el portavoz de Economía y Hacienda del Grupo Parlamentario de Sumar, por su parte publicaba un artículo en El Salto titulado ¿Por qué debe preocuparnos la presencia de BlackRock en España?, en el que también ahondaba en el modus operandi por el cual este tipo de fondos invierten en sectores estratégicos, precisamente para que determinadas regulaciones tengan que ir en beneficio de sus intereses. ¿Y el PSOE en todo esto está de acuerdo? ¿A tope con la defensa de los derechos y la limitación de los buitres? ¿Son de izquierdas? Pues parece que, para sorpresa de nadie, no son muy de izquierdas. Hace unos días, como comentabas al principio del programa, concretamente el 1 de mayo, para mayor ironía, Día de los Trabajadores, el ministro de Transportes, Óscar Puente, salió a defender la gestión del gobierno socialista frente al PP con ese argumento que dejó un poco noqueado a todo el mundo, ¿no? Poniendo el tuit en el que decía, literalmente refiriéndose a BlackRock, que qué raro que uno de los 3 fondos de inversión más grandes del mundo se fije en un país gobernado por socialcomunistas bolivarianos y se anime a invertir la friolera de 60.000 millones de euros en él. Por un lado, parecía Puente estar congratulándose de las inversiones de BlackRock en el país y, por otro, también ignorando el hecho de que muchas veces el funcionamiento de los fondos buitre se basa justamente en ir a por empresas o sectores en situaciones paupérrimas, porque precisamente la inversión necesaria suele ser muy baja y, aunque el riesgo sea alto, luego se hacen de oro, pues, y les sale muy bien, ¿no? De hecho, muchas de las críticas que le hicieron justo en esa línea fue recordándole a Puente que otro de los objetivos en el horizonte próximo de BlackRock es justamente Argentina, de lo que creo que Ina luego nos contará un poquito más. Y bueno, en resumen de todo esto podemos sacar que la sombra de BlackRock todo lo alcanza. Ay, el PSOE, siempre en el lado de las sombras. Gracias, compañera. Le pediría a este gobierno que tenga un mínimo de dignidad, que deje de decir que aquí hay negocio cuando estamos hablando de las casas de la gente y que deje de decir que BlackRock secuestre nuestra economía y un fondo buitre secuestre nuestra economía es una buena noticia. No, no lo es. Nos resta soberanía, nos resta capacidad de decisión y convierte el derecho a la vivienda en un negocio. Manu Levín, adelante. Vamos con ello, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Rey BlackRock, el superfondo líder del IBEX, extiende ya su dominio a la banca, la energía y la vivienda. La gestora estadounidense, con participaciones de peso en el 60% del índice, es la compañía más poderosa en los bancos Santander, BBVA y Sabadell, así como en Repsol, Eneagas y Amadeus. La corporación, presidida por Larry Fink, capaz de condicionar políticas con una de sus famosas cartas, es la única accionista relevante de las 2 SOCIMI del IBEX, Merlin y Colonial. BlackRock, el fondo con intereses en medios e industria armamentística, se embolsa 700 millones del IBEX. BlackRock dirige ahora sus tentáculos hacia las infraestructuras. BlackRock eleva un 36% su beneficio y aumenta los activos bajo gestión un 15%. BlackRock va más allá del Bitcoin y lanzará un fondo con letras del tesoro tokenizadas. El gigante BlackRock quiere entrar en el mercado residencial en España. BlackRock se come GIP y se convierte en el segundo mayor accionista de Naturgy. La combinación de ambos fondos da lugar al nacimiento de un gigante de las infraestructuras que gestionará en total más de 140.000 millones de euros. BlackRock aumenta su participación en el capital de Acciona hasta un máximo del 3,3%. El fondo BlackRock se corona como el gran dueño de las energéticas del IBEX con 10.900 millones bajo gestión. Bueno, un vistazo a la prensa ya nos ofrece un panorama general, como veis, sobre la inmensa capacidad de absorción de riqueza de diversos sectores económicos que tiene BlackRock, este gigante turbocapitalista con activos que equivalen a 7 veces el PIB de España, como decíamos, o a los PIB de Alemania, Francia e Italia juntos, y que, por lo tanto, tienen más capacidad de influir en el destino de las economías que los propios ministerios de economía de muchos países, o lo que es lo mismo, tiene capacidad de gobierno, sencillamente, en este sistema al que llamamos democracia, pero que en realidad es más bien una dictadura global de los ricos, donde quienes mandan de verdad son esta especie de nuevos faraones, ¿no? A quienes, por cierto, podemos decir en términos generales que se aplaude, se hacen reverencias y se coloca una alfombra roja desde las grandes empresas mediáticas. Bienvenido, Mr. BlackRock. Aquí tiene un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Cómprenselo todo, la energía, la vivienda, 2x1, oiga. Esto no solo lo dice Óscar Puente, ministro de un partido llamado socialista. Esto lo que básicamente dicen también los principales medios de comunicación de este país. Y quizá eso tenga algo que ver
con que estos nuevos faraones también son actores de peso en la estructura de propiedad de estos medios de comunicación, como explicamos aquí recientemente, ¿verdad, Manu? Efectivamente, os lo recuerdo rápidamente. BlackRock, por ejemplo, es el segundo accionista de The New York Times, flamante ganador del Pulitzer por su defensa del genocidio en Palestina. BlackRock también es uno de los principales accionistas de Time Warner, Comcast, Disney y News Corp, 4 de las 6 compañías mediáticas que controlan más del 90% de los medios en Estados Unidos. BlackRock también controla más de un 7% de Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, y aquí en España, por ejemplo, tiene participación en A3 Media, 2,5%, y Mediaset, 5%. Y quizá por eso, efectivamente, porque quien paga la orquesta elige la música, quizá también, más allá de los accionariados concretos de cada empresa y cada medio, pues por una coincidencia general en la defensa de una sociedad definida por esa dictadura global de los ricos, el hecho es que el tratamiento que se le da en el discurso mediático a esta inmensa aspiradora de riqueza colectiva que es BlackRock, pues es abrumadoramente positivo. Incluida, por cierto, la progresía mediática, que va en la misma línea de Óscar Puente. Efectivamente. Vamos a ver algunos ejemplos. Enseguida vamos con la progresía, pero empecemos con un par de muestras en los medios, digamos, más de derecha y en particular en los medios donde se ofician estas nuevas misas del siglo XXI con doctrina económica neoliberal, tipo Expansión, El Economista, Negocios TV, etcétera, donde, como os podréis imaginar, pues se les hace el culo pesicola con BlackRock. Entrevista en Expansión al jefe de BlackRock en España, la que dio lugar al aplauso entusiasta de Óscar Puente a este fondo buitre. BlackRock invierte 60.000 millones en la economía española. Entrevista a Luis Mejías, responsable en España de BlackRock. Y atención a esta pregunta y esta respuesta, porque tiene su gracia. ¿Cómo funciona exactamente la influencia que ejerce BlackRock sobre las empresas como inversor? Pregunta Expansión. Somos inversores a muy largo plazo de las compañías. No es nuestro objetivo ser oportunistas en ningún caso, responde el jefe de BlackRock en España. No es nuestro objetivo ser oportunistas en ningún caso. Excusatio non petita. No pienses en un elefante de libro. No pienses en un elefante en ningún caso. Y vamos a escuchar un momento de otra entrevista a un responsable de BlackRock en España, esta vez en Negocios TV. Díaz, responsable de ventas para BlackRock en Iberia. Javier, bienvenido. Buenos días, José Antonio. Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, hay un informe que está mirando todo inversor ahora mismo y que lo tiene ahí puesto como diciendo, vamos a ver el 24. Además, el título ya llama a ello, ¿no? Agarrar el timón y poner el dinero a trabajar. ¿Qué mensajes clave transmite sobre las perspectivas económicas que vamos a ver en el 24 a nivel global? Eso es, y bueno, lo primero de todo, daros las gracias por contar con BlackRock para presentaros estas perspectivas de cara al año que viene. Efectivamente, lo hemos titulado Grabbing the Wheel, Putting Money to Work, que básicamente lo enmarcamos en el contexto en el que debemos reconocer que hemos entrado en un nuevo régimen económico y que toca ahora mirar al frente, agarrar ese volante, agarrar ese timón de la inversión, identificar oportunidades de inversión y poner el dinero a trabajar. Bueno, muchas gracias por contar con BlackRock, eso es lo primero. Bueno, ahí tenemos uno de los dogmas de fe de esa religión neoliberal que propagan estos nuevos faraones. Poner el dinero a trabajar, decían, que es como, oiga, miren, no, el dinero no trabaja, el dinero no hace nada. Trabaja la gente, trabajan los trabajadores y trabajadoras, y una parte cada vez mayor de lo que producen va a engrosar las carteras de estos acumuladores de riqueza y a ser quemado en los motores de sus yates y de sus jets privados o a ser introducido por su nariz quizá. Entonces, no es poner el dinero a trabajar, es poner a la gente a trabajar, pero para ellos, claro. Bueno, veamos ahora un par de ejemplos de cuál es el tratamiento en la progresía mediática, porque, bueno, que los feligreses declarados del neoliberalismo laman las botas de BlackRock es lo previsible, pero de quienes se autodenominan demócratas y progresistas cabría esperar otra cosa, ¿verdad? Pues ya os digo que no. Fijaos, pieza en la cadena SER. La recomendación del mayor inversor del mundo sobre España. La economía global está marcada por la incertidumbre. La alta inflación en la zona euro amenaza con lastrar el crecimiento. En este contexto, el fundador y presidente de BlackRock, Larry Fink, ha querido lanzar un mensaje claro. España es una gran oportunidad de inversión. Lo ha dicho en un encuentro de esta semana en Madrid con inversores y empresas españolas. Fink ha dicho más. Somos muy optimistas con España y vamos a mantener nuestra apuesta por las empresas españolas. España es una gran oportunidad de inversión, pues básicamente lo mismo que dice Óscar Puente. Bienvenido, Mr. BlackRock. Con esta progresía mediática, ¿quién necesita Intereconomía o Negocios TV, verdad? Más del grupo Prisa, El País, Larry Fink y las pensiones.
el todopoderoso Larry Fink ha lanzado unas inquietantes advertencias sobre el futuro de las pensiones públicas por el aumento de la esperanza de vida. Fink es el presidente y consejero delegado de BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo que gestiona un patrimonio de más de 9,2 billones de euros, 6 veces lo que produce España en un año. Más de la mitad de este dinero corresponde a planes de ahorro y pensiones individuales e institucionales. BlackRock metido en las pensiones hasta la cocina. El financiero considera que debido al envejecimiento de la población, los sistemas públicos de pensiones tienen cada vez más dificultades para garantizar las prestaciones, por lo que exhorta a los trabajadores a ahorrar para su jubilación. En su carta a los accionistas muestra una confianza absoluta en los mercados de capitales y el poder del capitalismo para solventar los desafíos de las infraestructuras, la deuda o las pensiones. ¿Que te pague la pensión un sistema público organizado democráticamente? No, hombre, no. Eso sería comunismo. Y el comunismo no tiene futuro. Es mucho mejor que te pague la pensión BlackRock. Confía en el poder del capitalismo. Te lo dice BlackRock y te lo dice El País también, que básicamente le da la razón explícitamente. Fink, que tiene a su disposición un ejército de economistas y matemáticos, tiene mucha razón cuando plantea el desafío que implica el envejecimiento para mantener las pensiones públicas, dice El País. Es muy revelador que en el país siempre hablen del problema del aumento de la esperanza de vida para el sistema de pensiones, pero nunca digan ni una palabra sobre el aumento de la productividad del trabajo. En fin, las pensiones públicas son insostenibles por culpa de que esos malditos viejos no se mueren. Olvídense de lo público y no se preocupen. BlackRock estará ahí para ayudarlos. Firmado El País, tu periódico progresista favorito. Firmado El País o firmado BlackRock en las páginas del País directamente, y no estoy exagerando. Atención a esto. El País, especial publicidad BlackRock. ¿Por qué cuidar el planeta ayuda a crecer a empresas e inversores? BlackRock cuida el planeta. BlackRock contribuye en la transición de las empresas hacia el objetivo de 0 emisiones netas en 2050 para combatir los efectos del cambio climático. Para conseguirlo, la mayor gestora de fondos de inversión del mundo pone la sostenibilidad como epicentro de su estrategia. Finanzas responsables para un mundo sin emisiones. BlackRock, objetivo 0 emisiones, 0 pensiones, emisiones. Las empresas, los gobiernos y los inversores están avanzando hacia una economía de 0 emisiones netas. Creemos que la transición climática presenta una oportunidad de inversión histórica. Larry Fink, fundador y CEO de BlackRock. Olvídese de que si futuro vegetal, que si ecologistas en acción y toda esa manga de ecoterroristas. Para salvar el mundo no necesitamos ecologistas, necesitamos un fondo como BlackRock. Desde su creación, su objetivo ha sido ayudar a sus clientes a conseguir mayor bienestar y seguridad financiera. 30 años de bienestar financiero. BlackRock se preocupa por tu bienestar. BlackRock en España. BlackRock llegó a España en 1994. En su oficina en Madrid trabajan hoy 30 personas. Paréntesis, 30 personas, 30 empleos en toda España. Crea más empleo en España Canal Red que BlackRock, atención. 30 empleos y que también cubren Portugal y Andorra, resulta, y 16.000 empleos en todo el mundo. Lo digo por si alguien pensaba decir que bueno, que crean empleo y que tal, y que hay que darle las gracias. Pues no, lo único que hacen es llevarse la pasta calentita, pero empleo no. 30 personas, continuó, que dedican sus esfuerzos a acercar las inversiones a toda la población. El objetivo es ayudar a cualquier persona a construir ahorros para toda la vida y poder invertirlos de forma sencilla y económica, dando paso de ahorrador a inversor. Tenemos un propósito muy claro. Queremos ayudar cada vez a más gente a conseguir un bienestar financiero. ¿Cómo que fondo buitre? BlackRock está aquí para ayudar a la gente como usted. Con BlackRock usted y su familia podrán convertirse también en megacapitalistas como Larry Fink. ¿No es maravilloso? Además, las inversiones de BlackRock tienen un impacto positivo en el país. Además, BlackRock participa en distintas iniciativas sociales y colabora con diversas ONG. La componente social es tremendamente importante para nosotros. BlackRock se preocupa por los pobres. Si siente que el mundo es injusto con usted, que trabaja y no tiene nada mientras un puñado de golfos se quedan con todo, olvídese de la política, olvídese de la movilización, eso es comunismo, olvídese de los sindicatos y de todas esas cosas de los rojos de mierda. Confíe en BlackRock. Confíe en BlackRock, sobre todo si es usted mujer. Los efectos del crecimiento descontrolado también se traducen en términos financieros, ya que empeoran cada vez más la calidad del empleo, sobre todo el femenino. ¡Qué feminista es BlackRock! ¡Abajo Irene Montero! ¡Arriba Larry Fink! En fin. Tremendo el public reportaje a todo color de BlackRock en el país, y había mucho más, esto es algo que hemos seleccionado.
para convencernos de que lo que mueve a BlackRock es ayudarnos y ayudar a la humanidad. Ayudar a Ucrania, por ejemplo, que le han ayudado mucho. Fijaos, BlackRock y otros acreedores de Ucrania urgen a Kiev a devolver lo prestado con intereses. Bueno, así que además de endeudarse para toda la vida con la industria armamentística, porque buena parte de esos supuestos paquetes de ayuda que reciben son en concepto de préstamos, bueno, también le han vendido el país a BlackRock. Y de Ucrania volvamos a España. Noticia de hoy mismo. No es BlackRock, es en este caso otro fondo buitre estadounidense similar, pero sirva esto que vamos a escuchar para entender el punto al que podemos llegar si dejamos que esta gente que solo está aquí para ayudar se meta hasta la cocina aquí en España. Dale al play, Xavi. Aquí un fondo buitre se queda con todo el patrimonio de Burguillos. En Sevilla, un grupo norteamericano ha comprado por 7 millones de euros la deuda total de 27 millones que dejó el antiguo gobierno del PSOE y que ya reclama el ayuntamiento. En las puertas de la Sierra Norte de Sevilla se levanta Burguillos, un pueblo de 7.000 habitantes que podría perder casi todo su patrimonio. Somos los perjudicados, somos nosotros los vecinos los que vivimos aquí. El centro cultural, el pabellón deportivo, tierras agrícolas, viviendas. El ayuntamiento tiene un plazo de 10 días para presentar un inventario con todas sus propiedades. Que lo pierdes, ¿no? Pierdes, no sabes ya si puedes acceder, si no puedes acceder. Y todo porque el consistorio arrastra una deuda de 27 millones de euros que dejó el anterior gobierno del PSOE. Como consecuencia de una gestión delictiva, no una mala gestión. No, es de una gestión delictiva y por eso han sido condenados a la prisión todos los que han sido condenados. Los vecinos están indignados. Eso es patrimonio de Burguillos, eso de aquí no lo deberían de embargar. Siguen saliendo trampas, cada vez que se arregla una salen dos de debajo del cajón. Del pueblo y por eso pagamos nuestros impuestos y pagamos nuestras cosas. Un fondo de inversión norteamericano con sede en Nueva York y más de 17.000 millones de dólares bajo gestión ha comprado la deuda millonaria de esta localidad. Ahora exigen el pago. El ayuntamiento posee bienes inmuebles urbanos por un valor de 37 millones de euros. Con una deuda de 27, Burguillos podría perder casi el 75% del patrimonio heredado de padres a hijos. O sea, esto es tremendo, unos añitos más así y estos nuevos faraones se quedan hasta con el agua de las fuentes, al tiempo. Al tiempo, en fin. Vamos a acabar escuchando algo importante a mi modo de ver, porque si uno lee la prensa y también a la progresía mediática, se puede confundir y pensar que BlackRock son hermanitas de la caridad que están aquí para garantizar nuestro bienestar y que lo progresista es saludarles y ponerles una alfombra roja para que se compren el país, como decía Óscar Puente, como decía la SER, El País y compañía. Entonces, para no confundirse, es útil no olvidarse de cuál es la posición que cabría esperar quizá de quienes se llaman a sí mismos progresistas y de izquierdas. Dale al play, Xavi. México es un ejemplo porque ya decidimos deshacernos del modelo fallido neoliberal que consiste en beneficiar solo a empresas particulares a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente, a robar a otra parte. A robar a otra parte. Eso sí es lo que debería decírsele a BlackRock. Eso es lo que debería decirle un gobierno que defendiera a su gente y que se llamara a sí mismo de izquierdas. No ponerles una alfombra roja para que se apropien de los frutos del trabajo de la gente de este país, como hacen Óscar Puente y Pedro Sánchez. Gracias, Manu. El presidente Javier Milei se va a reunir de manera virtual con Larry Fink, y es el presidente y consejero delegado de BlackRock. Tiene innumerables inversiones en empresas como Microsoft, Amazon, Apple, Coca-Cola, Twitter, PepsiCo, etcétera, etcétera, etcétera. Y viene a ratificar un camino de inversiones con una perspectiva de 50 años por delante. Nos pone, por supuesto, muy expectantes a todos y muy contentos. Ver y palpar cómo el mundo empieza a confiar y a apostar en la Argentina. Ver y palpar. En fin, adelante, Afino Génova. Vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino Génova.
El CEO de BlackRock, Larry Fink, empieza a poner más huevos en la cesta argentina, pocas semanas después de que Milei asumiera la presidencia y sacara a relucir la motosierra en el decreto de necesidad de urgencia y en la ley Ómnibus, que contemplaban, entre otras medidas, la privatización de empresas públicas. El financista más grande del mundo ya estaba en línea telefónica con Buenos Aires mirando oportunidades de inversión o, hablando más claramente, viendo qué propiedades y activos del pueblo argentino le iban a dejar a precio de ganga. A principios de febrero se anunció una videoconferencia entre ambos en la que, según pudo conocer Página 12 en aquel entonces, Larry Fink se mostró interesado en comprar empresas del Estado argentino. El gobierno argentino celebró aquella conversación como una señal de confianza en el país y de un inminente impulso a la economía e informó en un comunicado oficial que Larry Fink desea evaluar in situ oportunidades de inversión en el país. Vamos, que quiere estar en la primera fila durante la subasta de Argentina. De esta manera, decía el comunicado de la oficina del presidente, Fink confirmó su visita a la Argentina en mayo, donde será recibido por el presidente Milei y su equipo para concretar posibles proyectos de inversión. Es decir, aparentemente este mismo mes Larry Fink arribará a Argentina, aunque todavía se desconoce la fecha exacta. Después de esa conversación entre Fink y Milei, el fondo buitre adquirió también un monto ínfimo de los bonos para la reconstrucción de una Argentina libre, BOPREAL, títulos nominados en dólares que emite el Banco Central argentino para empresas a un cambio atractivo, una incorporación del ministro de Finanzas Luis Caputo. Esta adquisición de títulos, aunque simbólica, también fue interpretada como un espaldarazo de Larry Fink a las políticas de Milei y Caputo. Hombre, para hacerse con el oro de Argentina, primero hay que darle algún que otro espejito a quien tomará todas las decisiones de aquí en adelante sobre el oro. ¿Cuál es la apuesta de Fink en Argentina? Cuéntanos. Página 2 se informaba en febrero que a Fink le interesan sobre todo empresas de servicios y de tecnología. Podríamos hablar de bancos como Banco Nación, de empresas de servicios como Aerolíneas Argentinas o de tecnología como la empresa de telecomunicaciones ARSAT, que también le interesa aparentemente a Elon Musk. En ese menú hay un plato principal también, aunque Fink no lo manifestara públicamente. Se trata de la petrolera YPF. Y en la YPF BlackRock ya tiene puestos sus colmillos, por cierto. Durante la presidencia de Carlos Menem en los 90, el fondo buitre se hizo con el 6% de las acciones de YPF cuando Menem formalizaba su venta a la española Repsol. Después el gobierno de Cristina Kirchner renacionalizó YPF y años después, durante el gobierno de Macri, Larry Fink volvió al país y, según el comunicado oficial de aquel entonces, se mostró interesado en hacer inversiones a largo plazo en el shale oil o petróleo de esquisto y también en las energías renovables. Y claro, ¿qué son inversiones a largo plazo en el shale oil? Es la explotación a largo plazo del yacimiento de Vaca Muerta en la Patagonia Argentina, que según estimaciones internacionales alberga los segundos mayores recursos del mundo de shale gas o gas de esquisto y los cuartos del shale oil o petróleo de esquisto, como decimos. Ahora que Milei pone tan fácil la venta de la riqueza pública a manos privadas, es muy probable que BlackRock busque convertirse en el principal accionista privado de la petrolera argentina. Ahora mismo es su segundo mayor accionista, solo por detrás de otro fondo de inversión, Wellington. Más allá de YPF, BlackRock ya tiene paquetes de acciones en empresas como Pampa Energía, Edenor, Transportadora de Gas del Sur y también, entre otras, en la empresa privada Newco, un gigante del litio que nació hace un año como resultado de la fusión de dos multinacionales extractivas. Newco explota los salares de Catamarca y Jujuy y es la mayor minera de litio del país. Pues muy buenas perspectivas de beneficios tiene BlackRock en Argentina, un fondo cuya fortuna equivale a la suma, atención, de los PIB de Alemania, Reino Unido y Francia, y que si fuera un país, como decíamos antes, estaría en el top 3 de las economías más grandes, a seguir ganando pasta. Ahora, a costa de Argentina. Y todo eso sí, sin guerra, sin ejército, solo con promesas de impulsar la economía y la libertad, por supuesto. Sobre todo la libertad de mercado, que también representa un fondo con semejantes volúmenes de activos.
A veces son promesas de impulsar la economía, a veces son directamente amenazas de hundirla todavía más. BlackRock tiene todo un historial en Argentina. Durante el gobierno de Alberto Fernández, el fondo buitre chocó con el Ministerio de Finanzas de ese país a la hora de negociar la reestructuración de la deuda con los acreedores internacionales, el FMI incluido. Argentina había presentado una oferta que fue calificada como responsable de acuerdo a su capacidad de pago por centenares de economistas internacionales, entre los que se encontraban profesionales del Banco Mundial. Pero Larry Fink no se quedó conforme, quería que le pagasen más de lo que realmente podían, en plena pandemia y con una crisis de deuda brutal que amenazaba directamente con un default. The New York Times publicó en aquel entonces un artículo en el que en esa ocasión incluyó ciertos tejemanejes de Larry Fink para sacar más plata para sus clientes. No solo no quería aceptar lo que el Estado argentino proponía, sino que intentó convencer a los demás acreedores para que hicieran lo mismo. Aunque la pobreza crece en Argentina conforme la pandemia empeora una crisis económica, BlackRock se opone a un acuerdo propuesto por el gobierno y anima a otros acreedores a rechazarlo mientras que aguarda un trato marginalmente mejor. Decían en este periódico, ¿no? Y seguían que la empresa de Fink juega un papel protagónico al presionar a Argentina, contrasta con su campaña por hacer que los negocios impulsen el progreso social. ¿Se sorprendían? Bueno, cuando el progreso social se impone en el camino de las ganancias, ¡afuera el progreso social! Esto es así. Finalmente se llegó a un acuerdo porque la alternativa de Argentina era un default que le habría licuado a BlackRock todo lo que tenía. Así, al menos se quedó con títulos de deuda por un valor de unos 2.000 millones de dólares. Ahora, desde luego, el nuevo gabinete argentino tiene otro enfoque en su relación con el fondo buitre, no le impondrá nada y pondrá a su disposición lo que necesite. Además, algunos de los funcionarios del actual gobierno habían pasado por las empresas propiedad de BlackRock antes de integrarse en el equipo de Milei. Una curiosa puerta giratoria al revés. Que la casta ascendió con este presidente ya ni cotiza, pero aún con todo. La canciller Diana Mondino, por ejemplo, fue presidenta de la empresa Pampa Energía, de la cual BlackRock es accionista principal. En el directorio de esa empresa también estaba Darío Epstein, asesor económico de Milei, que se desempeñó como su representante ante el FMI. Otro buen ejemplo de zorros cuidando a las gallinas. O sea, la gente de BlackRock en Argentina ahora mismo está tomando decisiones clave para el país o está aconsejando a quien toma esas decisiones en el poder. Tremendo. El pastel argentino es muy grande, como todos sabemos, y ya hay más pretendientes para repartírselo. Elon Musk, que se sacó ya todo un álbum de fotos con Milei para su deleite, cual grupo de una boy band o de una girl band, y publicaba ayer en su red social X nuevas imágenes de este reciente encuentro con el presidente argentino y su hermana Karina, alias el jefe, con una recomendación de invertir en Argentina. Ayer mismo, uno de los inversores bursátiles más ricos del mundo, Stanley Druckenmiller, alababa en una entrevista a CNBC a Milei y confesaba que decidió invertir en el país luego de escuchar el famoso discurso de Milei en Davos sobre el avance del comunismo y la agenda asesina del aborto. Vamos a escucharlo. The only free market leader in the world right now, Javier. bizarrely, is in Argentina, of all places. Javier Milei, it's going to be an interesting experiment. This is a highly, highly intelligent leader who was taught in the School of Austrian Economics. He cut Social Security 35% after he came to office. They've gone from a primary deficit of like 4 or 5% to a 3% surplus. They've taken a massive hit in GDP, basically a depression for a quarter, and his approval rating has not gone down. In addition to being highly intelligent and knowing economics, he's a showman, and so far he's been able to maintain the street because they like the showman part. I don't know how much time the populace is going to give this guy, but so far his popularity is maintained and Recortó la seguridad social un 35% y mostró un superávit. Es un showman. A la gente le gusta. Es muy inteligente. En fin, los lobos de Wall Street alaban la inteligencia de Milei,
Pues básicamente porque trabaja para sus intereses. Argentina se está convirtiendo en una enorme oportunidad de negocios para estos lobos. Está todo listo para comprar bonos, empresas, recursos naturales, con los que se forrarán un poquito más todavía. Si pueden forrarse y a la vez impulsar algún progreso social, que es lo que busca Larry Fink, según New York Times y otros medios que no se enumeró mano, pues muy bien para seguir vendiéndose como fondo de inversión y no como lo que son fondo buitre. Y si no se puede y hace falta rematarlo todo, pues mala suerte. Estos personajes nunca van a perder. Si para no perder tienen que hundirte a ti en la miseria, lo van a hacer. Muy bien tener a un ayudante como Milei en este cometido tan loable. Gracias, compañera. Es un juzgado de lo penal. Ellos sabrán el procedimiento que tienen y cómo lo hacen. Pues no lo saben, entonces. Si usted considera que solo a trámite normal, tendrá que iniciar un procedimiento. Y en la calle, con mis hijos en la calle. Yo no voy a separar a mi familia. ¿O usted separaría a su familia? Entonces, entiéndeme a mí como padre, no hay hijo ya que no hay. ¿Ah? Solamente entra la comisión, nada más, no puede entrar. Lo vamos a hacer es la que recoge, saca a los niños tranquilamente. Qué buena gente. Bueno, hoy nos acompaña Yago Álvarez, responsable de Economía del Salto. Yago, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. Siempre un placer, Pablo. ¿Podrías explicar, para que un ciudadano de a pie lo pudiera entender, en qué medida BlackRock puede afectar a lo que paga esa persona de luz, de gas o de hipoteca? Bueno, Pablo ha explicado perfectamente el accionariado que tiene sobre las grandes empresas del IBEX, ¿no? Los cuatro de los principales bancos, 4 de los 6 principales bancos del IBEX y 5 o 6 empresas energéticas, en algunas con ellas con una posición tan fuerte como el 20% de Naturgy que habéis comentado, o el 5 y pico de Repsol, ¿no? Que antes estabais comentando que tener más de un 6 a veces nos llama tanto la atención, pero tener un 5,2 en Repsol le convierte en el máximo accionista dentro de Repsol. Y aparte, el tercer accionista de Repsol es el Banco Santander, en el que, aparte BlackRock, tiene un 5,2, o sea que también lo controla de una manera indirecta. Entonces, al final, lo que le llega al consumidor es una falta total de competencia. ¿Por qué van a competir las energéticas entre ellas si tienen sentadas en sus juntas directivas y sus accionistas en un gran porcentaje como ese son la misma gente, ¿no? ¿Por qué van a entrar empresas extranjeras o van a crecer empresas pequeñas que van a crecer y decir, oye, vamos a intentar competir con las energéticas si todas juegan un mismo papel y todas están dirigidas por las mismas personas, ¿no? En el tema financiero ya no solo es el tema de las hipotecas, sino también algo en el que el Banco Central Europeo ha llamado atención a la banca española, es que están dando una miseria por los depósitos. O sea, los tipos de interés suben, se supone que al ahorrador, al que tiene su cuenta remunerada, le tendrían que dar algo más. Pues están dando la mitad que otros bancos europeos. Claro, ¿cómo lo van a hacer si no tienen una competencia? Pues eso es lo que hace BlackRock al final, estar en todas para ser como ese link interconexo entre todas esas empresas, para que vayan de una manera conjunta, en vez de competir entre ellas, que es lo que dice el capitalismo que deberían hacer, y bajarle los precios a la gente. Pau. Hola, Yago, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotras. Yo te quería preguntar, ¿crees que las palabras de Óscar Puente sacando pecho, utilizando a BlackRock para sacar pecho de esa gestión de la economía en España, pueden ser una muestra de ignorancia por su parte y por parte del gobierno de lo que significan y lo que representan en realidad este tipo de gestoras? Bueno, yo creo que ahí Óscar Puente juega el papel ese que se ha puesto él mismo, que le han puesto en el Partido Socialista, de marcar esa batalla cultural, ¿no? De, oh, mira, los fondos nos invierten y entonces es que lo estamos haciendo muy bien. Pablo lo ha explicado perfectamente la introducción del programa, ¿no? O sea, esa gente va a darle esa rentabilidad económica. Está claro que si hay un partido político gobernando que lo que hace es no subir el salario mínimo o reprimir los derechos de los trabajadores o no poner un impuesto a la banca o no poner un impuesto a las energéticas, si estuviera el Partido Popular me refiero, pues está claro que BlackRock igual le gustaría un poquito más España. Pero si BlackRock está aumentando sus inversiones en España es porque sabe que va a sacar rentabilidad de este país. Y cuanto más meta, más va a sacar, ¿no? O sea que yo creo que es total ignorancia de cómo funcionan o que no le da la gana. Y luego también hay un detalle que a mí me gusta remarcar mucho cuando se habla esto de BlackRock, que no es la primera vez que lo comento,
Y es que seguro que os acordáis de cómo se llevaron las manos a la cabeza en el gobierno cuando un fondo catarí compró el 9,9% de Telefónica. Incluso hemos hecho algo que no había hecho el bipartidismo, más bien había hecho el contrario, que es invertir en una empresa estratégica. O sea, vamos a meter pasta en Telefónica en vez de privatizar empresas estratégicas, que es lo que se ha estado haciendo el bipartidismo desde Felipe González, ¿no? O sea, lo hipócrita que es, para mí, que entre un fondo catarí que al final ha metido 2.400 millones de euros en Telefónica, que el propio BlackRock tiene un 5%, o sea que ya tiene metido casi la mitad que tiene él, pero es que además tiene 60.000 millones repartidos por todas las empresas, ¿no? Para mí aquí hay un rollo de este colonialismo financiero que ha reinado en Occidente toda la vida, ¿no? Que BlackRock venga aquí está bien, que el BBVA y el Santander o Repsol o Iberdrola entren en Latinoamérica está muy bien, ¿no? Eso nos ha parecido algo perfecto toda la vida, pero de repente llega un fondo catarí y entra en España y nos tiramos las manos a la cabeza, cuando ese fondo catarí no es nadie, pero nadie comparado con lo que es BlackRock ahora mismo. O sea que me parece que es como un total absurdo que estéis tirando, que el PSOE se tire las manos a la cabeza cuando entra un fondo que no es, digamos, occidental, pero que aplauda cuando un fondo tan poderoso como BlackRock se apodere tanto del IBEX 35. Buenas tardes, Yago, ¿qué tal? Yo te quería preguntar si crees que pueden surgir o que pueden crecer contradicciones a nivel político entre, digamos, los viejos capitalistas nacionales y estos nuevos modelos de acumulación transnacional como BlackRock. Es decir, si puede crecer un conflicto de intereses entre, bueno, el empresariado tradicional, que obviamente obtiene plusvalías de sus empleados, pero que de alguna manera está en el territorio, forma parte de la comunidad política de cada estado, está sujeto a ciertos derechos laborales, a ciertas obligaciones fiscales, y pues, estos gigantes que operan desde paraísos fiscales o que parece que están por encima de las normas de cada estado. ¿Crees que ahí hay una contradicción que puede surgir políticamente y que puede tener importancia? Esto es un temazo, Manu, la verdad. No es que haya surgido, sino que lleva ya un par de décadas surgiendo, ¿no? Y incluso, esto da casi para otro programa, ¿no? Pero yo creo que ese repliegue de algunas élites españolas que en cierto modo se puede ver en Vox, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con esos grandes empresarios españoles que tenían un poder en el territorio, que vendieron gran parte de sus acciones a estos grandes fondos y ahora mismo tienen mucha pasta, pero no tienen tanto poder como antes. Y es verdad que aquí colisionan esas élites. Hay un vídeo que yo os invito a buscarlo, que yo lo vi hace un par de años, creo que es una interpretación perfecta de esto que acabas de comentar. Es una junta de accionistas del Santander, porque al final, prácticamente, BlackRock, Larry Fink, controla casi más acciones que la familia Ortín ahora mismo, ¿no? Porque, como digo, tener un 5, un 6, un 7 de una empresa en el IBEX 35 es un porcentaje realmente muy alto porque las acciones están muy dispersas, ¿no? Hay una junta de accionistas en la que la señora Ana Patricia Botín, con una sonrisa así como de colegiala nerviosa, porque Larry Fink, que está sentado en la primera fila, le felicita por haber invertido en el Banco Santander y le dice algo así como ojalá compraras más acciones, ¿no? A mí me parece totalmente significativo ver cómo una de las familias más poderosas de este país se comporta con nerviosismo cuando Larry Fink está sentado en primera fila, ¿no? Y ahí es donde veo, las élites españolas se han plegado totalmente a estas élites internacionales porque no pueden competir con ellas. Lo único que pueden hacer es venderles acciones y tener más dinero, aunque pierdan poder territorial. Ina. Buenas tardes, Yago. Gracias por estar aquí. Estaban celebrando en Argentina, al igual que Óscar Puente, de hecho, una llamada telefónica de Larry Fink a Milei. Le han visto como un espaldarazo a las políticas económicas. En tu opinión, ¿cuáles son las implicaciones para Argentina esa mayor penetración de BlackRock en el país? Bueno, yo creo que Pablo ha dicho esa expresión de estar el primero en la subasta, ¿no? Yo creo que ha sido como una expresión muy acertada, ¿no? Al final, lo que va a haber es una privatización masiva de
de servicios públicos. Lo que va a haber también es un recorte de los servicios públicos que hará que los pocos que se lo puedan permitir tengan que tirar de servicios privados, y eso es un grandísimo negocio para empresas como esta. Y digo, ya lo he dicho antes, nuestras empresas, Repsol, el Banco Santander, el BBVA, ya llevan bastantes años esquilmando los países latinoamericanos que querían entrar en esto de la globalización, que caían en las manos del Fondo Monetario Internacional, y entonces para entrar en los circuitos financieros globales lo que tenían que hacer era privatizarlo todo, más allá, y ejercer una total liberalización y privatización de muchísimos sectores públicos y la merma de los servicios públicos que ahora mismo funcionan. Entonces, eso es un total caramelito para una empresa como BlackRock. O sea, es normal que, como decíais, BlackRock quiera estar ahí, BlackRock quiera estar sacando tajada, porque va a haber dinero para repartir en Argentina para todo el mundo, menos para los argentinos. Y BlackRock va a pillar cacho seguro. Yago Álvarez, muchísimas gracias por atender a Canal Red. Hasta pronto. Un placer, un abrazo, hasta luego. Hoy terminamos con Money Money de los ABBA. Hasta mañana.